Hola a todos, aquí estamos retomando la serie Sanatana Dharma, la vía del hinduismo, junto a Nandana, Ángel Gracia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javi? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Encantado de estar contigo. Pues hoy vamos a tocar un tema importante, ¿no? Si quieres, lo puedes presentar tú, aunque bueno, ya habrán visto los espectadores la cartela, pero oye, si quieres comentarnos, además va a ser el primero de dos que vamos a hacer sobre este texto tan importante. Pues la verdad es que sí, tenemos un texto muy importante y para englobarlo un poco dentro de dónde estamos, pues dentro del hinduismo, dentro del Sanatana Dharma y dentro de las visiones que hay del Sanatana Dharma, las ortodoxas, que estarían el Sankhya, el Yoga, el Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya y el Vaisesika, que son como cinco visiones de lo que es el Dharma, de lo que es el orden cósmico y de lo que es la realidad, que es el hinduismo. Pues una de ellas es el yoga. Y la base fundamental del yoga es este texto. Con lo cual estamos ante, bueno, esto es una maravilla, este texto es absolutamente maravilloso. Para mí, personalmente, es el tratado sobre la mente más impresionante que haya podido yo leer jamás. Y bueno, pues simplemente hay unos cuantos sutras. Si quieres, luego vemos un poco cómo es la estructura, cómo está configurado, y luego pues nos vamos adentrando en él. Es un texto muy corto, tiene simplemente 195 aforismos, 195 sutras, que son concretos, no se pierde ni una sola palabra, son muy precisos. Normalmente necesitan la enseñanza de un maestro para su comprensión. Cada sutra viene a determinar más o menos una enseñanza muy larga, de muchísimos años atrás, pero que se resume y queda especificada en una simple frase, ¿no? Entonces, claro, es una frase con muchísima esencia, ¿no? Y con muchas interpretaciones. Y luego, pues hay que tener en cuenta también el momento en el que se escribe, aproximadamente. Bueno, lo que son las fechas en el hinduismo no es el fuerte suyo y tampoco es lo que nos interesa ni lo que nos importa, ¿no? Pero lo que es la escritura, pues está datada, unos lo datan entre el siglo IV antes de nuestra era, siglo III antes de nuestra era o el siglo III después de nuestra era. ¿Dónde está? Yo lo situaría más un poco en el siglo III antes de nuestra era, pero aquí ya sabes que cada historiador tiene un poco su criterio, ¿no? Total. Y ahí en esa fase está. ¿Qué es lo que hace Patanjali con los Yoga Sutras? Pues lo que hace es recompilar el yoga que existía entonces. Es un yoga mental, tiene muy poco que ver con el yoga o lo que se entiende por yoga ahora mismo, pero lo puedo explicar, ¿eh? Porque todo tiene su evolución, todo tiene su proceso, pero desde luego de lo que vamos a hablar hoy, a lo que la gente que no está metida en este estudio entiende actualmente por yoga, tiene poquito que ver, ¿eh? Totalmente. Vale. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es un poco el esquema. Ahora vemos si quieres un poco más y luego ya entramos en él. Yo había propuesto hoy, porque claro, es imposible abarcar en una hora este texto, los Yoga Sutras. Entonces hoy vamos a ver cómo va la conversación, pero podíamos centrarnos en lo que es, porque está dividido en 4 padas, en 4 libros. El primer pada es el Samadhi Pada, que nos habla del Samadhi. Yo diría que es el libro más difícil. Vale. La enseñanza ortodoxa siempre empieza por lo más elevado, pero luego Patanjali en su compasión dice, bueno, vamos a bajar un poco. Y entonces os voy a dar un poco el método y la técnica para llegar al conocimiento de esto. Y entonces es cuando nos da el segundo pada, que es el sadhana pada. Sadhana quiere decir la práctica, que es la práctica de este yoga. Y es donde nos enseña los 8 pasos. Luego, el tercer libro, que es el Vibhuti-pada, que se refiere a los poderes que nos puede dar el yoga, que tiene sus beneficios
y tiene sus peligros. Y el último es el Kaivalya Pada, que es lo que supone el haber alcanzado el Kaivalya o el haber alcanzado lo que en otras escuelas se llama el Samadhi o lo que en otras escuelas se llama el Moksha, que es la absorción, o sea, la meta del yoga, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, si viéramos un poco por encima el primer pada, estaría suficiente, pero vamos a ver cómo va la conversación. ¿Vale? Claro, no, siempre va fluyendo y vamos, encantadísimo. Me ha gustado lo que has comentado de que se comienza con lo más elevado y luego a partir de ahí, bueno, pues se va, vamos, volviendo un poquitín más asequible, si se quiere, ¿no? Parece que este conocimiento de índole, yo creo que podríamos decir casi iniciática, es como que te plantea, dice, bueno, ¿quieres que esto te ayude, te guíe? Vale, tendrás que pasar primero por esto para luego ver si te quieres iniciar en ello. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención porque, o sea, cuando lo leí, que fue ya hace bastantes años, pero luego lo retomé después de la última charla que tuvimos, ¿no? Que fue sobre el Bhagavad Gita, reconozco que me quedé impresionado. O sea, estaba todo el rato haciendo anotaciones. Cuando estaba leyendo y mi pareja estaba cerca, estaba diciendo, es que esto es increíble, esto tal. Me encantó la llamada que hacía permanentemente al discernimiento, que es una cualidad que a día de hoy, pues buena falta nos hace, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, que fluya y coméntanos, en base al esquema que te has planteado, pues vamos con esta primera parte. Te escucho. Vale, pues los Yoga Sutras de Patanjali. Estamos en el hinduismo también. Entonces, ¿Patanjali quién es? Patanjali no se puede asegurar a ciencia cierta que sea una persona, que sea una escuela. Normalmente todo se da un nombre y una forma. Entonces, Patanjali, pues normalmente es Patanjali. Una persona, ese es el autor de los Yoga Sutras. Si nos vamos a lo que es la mitología de Patanjali, él procede de la serpiente de Vishnu, ¿no? De Sesa. Tiene un conocimiento serpentino maravilloso. Y bueno, aparte de eso, es un gramático muy importante y aparte de eso, tiene también un tratado sobre Ayurveda que es impresionante, ¿no? Con lo cual, Patanjali es como que lo recompila todo. Y estos Yoga Sutras lo que hace, como he dicho, ha sido recompilar, o sea, él no inventa nada, él no hace nada. Él simplemente recompila el yoga que hay en el momento en el que él se ponía a escribir y lo especifica de una manera absolutamente críptica, precisa, con unas palabras muy justas y con muy pocas palabras, porque a lo mejor cada sutra puede tener, no sé, 50 palabras o 30 palabras. Entonces, 195 sutras, el recompilar todo el yoga en esas palabras es muy complicado. Entonces, es muy, muy críptico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que claro, necesita comentarios. Claro. Yo he traído, no sé, he traído aquí algunos textos, por ejemplo, aconsejados por Swami Satyananda. Este de los Yoga Sutras, los aforismos del yoga, de Óscar Pujol, para él es una de las mejores traducciones directas del sánscrito al castellano y tiene muy buenos comentarios. Este otro tratado que es bastante reciente, que nos trae, simplemente nos comenta el primer pada, el primer libro, y trae los comentarios de Vyasa, que es el primer comentarista, y de Sankara, que es nuestro maestro de Advaita Vedanta, ¿no? Son comentarios muy antiguos, siglo III, siglo IV, el de Vyasa, siglo VI, siglo VII, el de Sankara. Y luego tengo otro que a mí me gusta mucho, que es el del rey Boya, que es del siglo X, siglo XI, que, bueno, pues también hace un comentario muy, 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 muy importante. Después hay muchísimos más comentarios, siglo XV, siglo XIV, siglo XVII, siglo XVIII, y ya comentarios modernos no te quiero ni contar. Pero a mí me gusta ir un poco a la fuente, ¿no?
Claro. Entonces, por eso me gusta ir a los comentarios antiguos. El de Vyasa es espectacular y es sobre el que se basan los comentarios de los comentaristas más recientes. Con lo cual, pues yo prefiero irme al comentarista más que a los comentaristas del comentarista, ¿no? Pero Claro. también todo eso con la ayuda de Swamiji, que aquí le tenemos siempre detrás de mí, que es un poco el que me guía y tal, porque si no, yo los Yoga Sutras los llevo estudiando muchísimo tiempo, pero hasta que él no me ha redirigido, es como que no he llegado a cuajarlos bien, ¿no? Una pregunta Sí. antes de comenzar, porque no puedo evitar que me venga. Algo sucede con respecto a textos ancestrales de muchas tradiciones y es su profundo carácter sintético, como bien decías de los Yoga Sutra, ¿no? Me viene a la mente otros tratados maravillosos como el famoso Tao Te Ching de la tradición taoísta o el libro de la formación, el Sefer Yetzirah de la Cábala, y son cortísimos también, son súper cortos. Luego de ahí, claro, todo eso se empieza a extender y empiezan a aparecer comentarios, como dices tú, ¿no? Comentarios de comentarios de comentarios. Algo tenía la humanidad en tiempos pretéritos que le hacía comprender este carácter sintético, o bien, que sería más que una pregunta, un comentario que te quiero hacer, un comentario, que le lleva a que seguramente estamos hablando de lo que te decía al principio del programa, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento iniciático. Y es que, como muchos maestros de muchas tradiciones dicen, no todo debe de ser para todo el mundo. Y aquí no estamos haciendo distinciones elitistas. Es que, claro, los seres humanos en su desarrollo de conciencia, bueno, pues digamos que su paladar puede ser afín a ciertas tendencias o a ciertos conocimientos y contenidos y otros no. No tengo nada en contra de la gente que disfrute de ver el partido de fútbol todos los días, pero vamos a ser sinceros, si les hablas de los aforismos de Patanjali, pues igual te dicen, ¿y esto qué es? Entonces, ¿podríamos decir que va un poco por ahí? ¿Que esto está reservado a paladares exigentes? Bueno, yo te diría que tiene como una doble lectura. Por un lado, esta que tú dices, o sea, interesa a quien interesa y a quien interesa se pone a investigar, se pone a indagar y necesita ir a la fuente, y para ir a la fuente necesita comentaristas que le comenten en la esencia de esos Yoga Sutras, pero luego estos comentaristas comentan lo que son verdaderamente los Yoga Sutras. Entonces, los sutras y estos textos crípticos lo que hacen es, en una sola frase, contener a lo mejor una enseñanza verbal que un maestro le ha venido dando a un discípulo a lo mejor durante 5 meses o un año. Y entonces lo que le ha enseñado durante un año para que no se le olvide, lo escribe en una frase críptica que se llama sutra. Y entonces el discípulo, cuando lee esa frase, recuerda toda la enseñanza de todo el año que le ha dado su maestro de una manera verbal, que es mucho más directa y mucho más amplia que lo que está escrito en la frase. Con lo cual es algo de doble vía, ¿no? Efectivamente. A los que estamos aquí necesitamos el comentario para entender eso, y el aforismo es el resumen de una larga enseñanza directa, verbal, profunda y con una relación directa y personal con el maestro. Un chispazo. Es un chispazo, literalmente. Sí, es como un resumen. Todo esto que te he enseñado en un año, para que no se te olvide y para que lo recuerdes, tal, te lo voy a escribir en una frase, en un aforismo. Entonces el alumno, cuando lee ese aforismo, recuerda toda la enseñanza. Pero es que, ¿sabes a qué me recuerda todo esto? Algo que aprendí en mis estudios de arte. Y es que el arte, y con el arte también puedo englobar incluso a veces al amor. Una mirada o una caricia son impactantes en un segundo. Entonces, claro, te escucho hablar de esto y digo, esto es algo muy profundo, es muy potente. Mira, uno de mis cuadros favoritos de cuando era pintor es el cuadro que inauguró la tradición impresionista de Monet, Impresión Sol Naciente, que lo hizo apenas, es un esbozo de 10-15 minutos que se puso en un amanecer y hizo pum, 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 pum.
pero tiene tal potencia que te puede evocar más que cualquier pintura hiperrealista. Porque tú cuando lo ves, te retrotrae, en mi caso, a los paseos que daba con mi abuela hace 40 años por la ría de Bilbao, ¿sabes? Y veo ese cuadro y me retrotrae a eso. Entonces, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque, claro, te escucho y digo, ¿cuán potente puede ser algo cuando tiene ese carácter sintético bien condensado? De lo que dices tú, ¿no? Enseñanzas por cierto, enseñanzas de 5 meses, pero que a su vez son milenarias, que vienen, ¿no? Transmitiéndose de discípulo a maestro, como siempre hablamos. Entonces, en una pequeña frasecita, ¿no? En un haiku, como llaman los japoneses, tienes todo ese despliegue. Entonces, ¿cuán importante será? Y creo que cuán importante es retomar esa esencialidad en estos tiempos modernos donde parece que todo es, como decía René Guénon, todo tiene que ser cuantitativo. Sí, sí, bueno, es eso, es algo que despierta algo que está dentro de ti. Exacto. Porque todo está dentro de ti. Y es que desplegar y despertar tienen la misma raíz. Exactamente. Tenía que decirlo. Exactamente. Bueno, pues esto es un poco lo que es la estructura y todo esto, ¿no? Ajá. Y si quieres empezamos con los Yoga Sutras. Encantado de escucharte. Bueno, pues Om Patanjali Namaha. Empezamos con los Yoga Sutras de Patanjali, con el primer pada, que comienza de la siguiente manera. Ata Yoga Anusansanam. Ahora, la enseñanza del yoga. Claro, dices, bueno, ata es una palabra muy importante en sánscrito, que quiere decir ahora. Entonces, es un poco como cerrar la mente a lo demás y entrar en algo absolutamente sagrado como es la enseñanza de la disciplina o la filosofía o la estructura del yoga, ¿no? Entonces, el yoga, por decirlo de alguna manera, tiene una pequeña base, no se sabe su origen, ¿eh? Es absolutamente desconocido. Unos dicen que tiene 5.000 años, otros que dicen que tiene 3.000, pero hay gente que dice que tiene 100.000, que tiene 1.000.000 de años o que viene de épocas anteriores y que existía en otras épocas en las cuales ha vivido gente en la Tierra que podían ser los devas o podía ser quien fuera. Porque esto que nos han contado es un poco extraño, porque hay historias que han ocurrido en la Tierra hace muchísimo más tiempo de lo que es lo que nos han dicho que es el origen del ser humano. Totalmente Entonces, de acuerdo. No se sabe exactamente cuándo nació el yoga, ¿no? Nosotros ahora tenemos lo que tenemos, entonces, ata, ahora. Y nuestra mente, ata, aquí y ahora. Vamos a ponernos en el yoga. El segundo sutra nos va directamente al grano. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. El yoga es la restricción de los procesos mentales. Esto lo escucha alguien que va al gimnasio y dice, yo hago yoga todos los miércoles, con una profesora guapísima y tal. Sí, no, que no se me entienda mal, porque ahora esto de las... Entonces, claro, el yoga es la restricción de los procesos mentales. Es decir, que la mente se quede completamente vacía para poder trascender la mente, pero necesitamos la mente para llegar a ese proceso, ¿no? Paradójico. Claro, es algo, es utilizar la mente para tratar de llegar a esa detención de lo que son los procesos mentales. Y dices, bueno, ¿y esto realmente para qué queremos la retención de los procesos mentales? Y nos viene el Sutra 3, que nos dice, Tada, Drasutu, Svarupe, Vastatam. Entonces, cuando detenemos todos los procesos mentales, el espectador, el observador, el que está tratando de detener los procesos mentales, el meditador, el que está metido en el yoga, se establece en su propia naturaleza. Curioso. Hay que ponerlo en relación con el siguiente sutra, con el cuarto sutra,
que nos viene a decir, en caso contrario, si no detenemos nuestros procesos mentales, el espectador, el meditador, el yogi, se identifica con los procesos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro mundo, nuestro ser, nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de verlo todo, es a través de la mente. Nuestra mente es algo, claro, para eso hay que ver un poco la cosmovisión de lo que es el yoga, de lo que es el Samkhya, de lo que es el hinduismo y de todo esto, ¿no? Entonces, aquí hay un absoluto que simplemente se va contrayendo hasta crear este ser humano. Pero este ser humano sigue siendo el absoluto. Lo que pasa es que nosotros nos identificamos con ese absoluto contraído. Claro. Ese absoluto contraído, pues ¿qué es lo que se va contrayendo? Entonces, ahora explico un poco cómo yo creo que un poco más adelante, ¿no? Cómo de ese absoluto, que es Purusha, se manifiesta y esa manifestación es Prakriti. Eso es el yoga, que es dualista, ¿no? El yoga es dualista. Entonces, Purusha es la conciencia absoluta, que en un momento dado decide manifestarse y se manifiesta a través de su propia fuerza, que es Prakriti, que es la manifestación. Esa manifestación no tiene conciencia y esa manifestación se va contrayendo poco a poco. O sea, la conciencia de Prakriti está en el poder de Purusha. Pero Purusha está vacío. Pero Purusha lo que no tiene es actividad. Purusha, bueno, más que vacío, está lleno porque lo tiene todo. Claro, sí. Según el budismo estaría vacío, pero según lo que es el Samkhya y según lo que es el Vedanta es un vacío lleno. Eso es, sí, es inconocible. Claro. Entonces, para manifestarse necesita esa Prakriti. Vale. Entonces nosotros vivimos en la Prakriti, pero la mente, a pesar de que sea una Prakriti sutil, una manifestación sutil, pero sigue siendo Prakriti, sigue siendo objetiva, sigue siendo un objeto. Entonces nosotros nos contenemos en esa mente y esa mente ve lo que ve, oye lo que oye, escucha lo que escucha, interpreta lo que interpreta y sobre todo nos hace sentirnos como un individuo pues reducido, limitado, que no ve más allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si nuestra mente está así, nosotros somos la mente. Vemos el mundo como algo separado de nosotros, vemos el mundo como algo bueno, malo, tal, con problemas, con no sé qué, con no sé cuántos, nos olvidamos de quiénes somos de verdad y tal. Entonces la misión del yoga es trascender esa mente a través de aniquilar todos los procesos mentales y establecernos en nuestro propio ser. Esa es la finalidad del yoga. Y para eso empieza todo un proceso maravilloso que se llama yoga, que es lo que explica este texto. Y yoga, si quieres, para los neófitos puedes comentarlo. Significa unión, unción. Aquí hay otra cosa muy curiosa también. Yoga significa función, pero en los Yoga Sutras de Patanjali también desde un nivel profundo. Yoga sería un poco unión entre lo que es el cuerpo, entre lo que es el prana o lo que es la energía, entre lo que es la mente, entre lo que es el espíritu. Sería todo un poco unión de eso. Pero a la vez, fíjate qué curioso, sería separación, porque la finalidad del yoga es Kaivalya. Y Kaivalya significa separarse de Prakriti para volverse a reabsorber en Purusha. Entonces, ¿yoga es unión o es separación? Bueno, depende de cómo lo veamos. Si lo vemos a un nivel un poco más de enseñanza o tal, o un poco más sutil y más profundo, ¿no? Porque en realidad, aunque haya una dualidad, en realidad, pues, todo es lo mismo. Es que, entonces, es un baile. Entonces, para entrar en Purusha hay que separarse de Prakriti, hay que darse cuenta de que esto es Prakriti, que yo estoy en Prakriti, me tengo que separar de ello y tengo que
dejarme absorber en Purusha, que es lo que soy. Y ese es un poco el proceso. Parece complicado, pero ya te he dicho que este pada es el más complicado. Pero luego, como Patanjali nos lo explica también, va a ser muy sencillo, ya lo verás. Va a ser muy, muy, muy sencillito. Vamos a continuar porque se abren tantas cosas desde aquí, Ángel, que me resulta emocionante. Continúa, porque tengo que a mi pico le tengo que decir, para, deja hablar. Bueno, entonces ahora nos viene lo que es un poco el estudio de la mente, porque claro, vamos a detener los procesos mentales. Para detener los procesos mentales, vamos a ver qué dice el yoga, que es la mente. Entonces, los siguientes sutras nos vienen a explicar cuáles son esos procesos mentales, ¿no? Entonces, esos procesos mentales, bueno, primero hay un comentario de Vyasa que es muy importante, no está en los Yoga Sutras, que hay que tenerlo siempre en cuenta, que son los diferentes estados mentales que todos nosotros los tenemos, quitando los que están iluminados y viven en otro estadio, todos nosotros los tenemos, que van variando. Entonces, nuestra mente, en un momento dado, está lo que se llama en un estado de muda. Muda es un estado opaco. Es de esto que te pones a leer, no entiendes nada, que no sé qué, no tienes ganas de nada, te suena, ¿no? Eso nos pasa a todos de vez en cuando. Luego está otro que se llama Ksipta. Ksipta es una mente distraída, que tú estás en algo y empiezas a pensar en que tengo que ir a la compra, y tengo que arreglar la nevera, y tengo que tal, y luego vuelves, y luego tal, y luego no sé qué, y te sientas un momento, o te pones a meditar, y estás meditando, y cuando estás meditando te viene la idea de que se me ha olvidado apagar la luz, de no sé qué. Una mente despistada. Luego el siguiente es Viksipta, que es una mente semidespistada, un poquito menos despistada. Dice Vyasa, estos tres estados mentales no son yógicos. Hay que pulirlos y si queremos entrar en el yoga hay que irlos puliendo. El siguiente sería Ekagrata, que es una mente concentrada. El yoga nos va a llegar al samadhi, a kaivalya, a través de la concentración y a través de la meditación y a través de la absorción. Pero primero, el yoga propone una mente concentrada en algo, porque si tú concentras tu mente en un solo objeto, hombre, está distraída en un objeto, pero el resto de los objetos es como que se han difuminado, porque si solo tienes uno, no tienes más. Entonces esto ya sería el comienzo de una mente yógica. Y luego estaría ya la mente nirodha, yoga chitta vritti nirodha, que es una mente sin procesos mentales, que es a donde tendemos, ¿no? Entonces, entendiendo lo que son estos procesos mentales, Patanjali nos viene ahora a explicar un poquito cuáles son estos procesos mentales, pero hay un sutra muy bonito, que no es fácil, que es el sutra número 5. Y el sutra 5, lo voy a leer, porque si no se me va a escapar algo. El sutra 5 nos dice, los procesos mentales son 5, dolorosos o no dolorosos. Entonces, antes de entrar en los procesos mentales, Patanjali nos habla de que todos los procesos mentales, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todo puede ser doloroso o no doloroso. Está teñido por el dolor o no. Y a eso se le llaman klesas. ¿Vale? Las klesas las explica luego Patanjali más adelante, pero puedo hablar un poquitito, solo dar un puntito de ellas. Las klesas son las aflicciones. Y las aflicciones vienen de avidya. Avidya quiere decir de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Creerse que soy este cuerpo y olvidarme de que soy el absoluto. De ese avidya surgen todas las klesas dolorosas, que sería asmita. Cuando yo tengo avidya, yo pienso que yo soy yo y que todo lo demás es todo lo demás. No tiene nada, todo lo demás es para mí.
tú eres tú me puedes ayudar en esto, este es mi perro, esta es mi vaca que me la puedo comer, este es el mundo, este es el tal. O sea, todo está fuera, ¿no? Y como consecuencia de ello viene raga, que es lo que me gusta, de fuera, y viene divesa, que es lo que me disgusta de fuera. ¿En qué consiste mi vida? En ir detrás de lo que me gusta y en salir corriendo de lo que me disgusta. Y luego viene avinivesa, que es como un sentimiento de mantener la vida. Es un miedo a la muerte. Un miedo a la muerte. También trae como consecuencia un miedo a la vida. Entonces esos son los klesas que hace que nuestros pensamientos estén revestidos un poco de dolor, ¿no? Y nosotros nos creemos que somos muy libres y estamos toda nuestra vida corriendo detrás de lo que nos gusta y saliendo detrás de lo que no nos gusta. Y esa es nuestra libertad. Claro, ¿qué es lo que hace el yoga? Si yo estoy en mi ser y yo no tengo avidya, sino que tengo viveka, el discernimiento, jnana, el conocimiento, me doy cuenta de que yo no soy yo y el mundo no es el mundo, sino que todo está dentro de mí y esto son cosas que pasan y tal y cual y es un baile. Y todo cambia. Esto es profundo, ¿eh? Es profundo, es un sutra muy, muy profundo. Muy profundo. Continúa Patanjali, continúa explicándonos un poco cuáles son estos procesos mentales, ¿no? Entonces los procesos mentales son el conocimiento cierto. El conocimiento cierto se puede adquirir bien por la percepción directa o por la inferencia, por ejemplo, la percepción directa. Yo veo aquí un ordenador, digo, esto es un ordenador. La inferencia, veo ahí que está saliendo humo de la tierra de al lado y digo, ahí hay fuego, ¿no? O sea, eso es la inferencia. Y luego está un poco lo que es el estudio y lo que nos cuentan los textos ortodoxos y verdaderos, como por ejemplo los Vedas. Los Vedas me dicen, todo es el absoluto. Te lo puedes creer o no, pero, hombre, si lo dice un Veda es porque eso tiene un peso, ¿no? Entonces eso sería un poco el conocimiento correcto, el conocimiento erróneo, que es o la ilusión, que es el pensar, ver una cosa y creerte que es algo que no lo es, que lo tenemos todo. Lo que es el proceso de construcción mental, todo ese proceso de cómo mi mente va conformando las cosas, lo que es el sueño, normalmente el sueño profundo, y lo que es la memoria. El sueño profundo, el yoga lo que trata es de distinguir el estado de sueño profundo del estado de ignorancia absoluta. Entonces, de aquí surgiría un señor que se llama Turiya, que es ¿cómo te diría yo? Es el testigo que no está en el sueño profundo, pero que sabe, cuando se despierta, que ha dormido muy bien, que ha estado muy bien, que ha estado en sueño profundo, que ha perdido la conciencia de su yo, que tal, que cual. Entonces, ese Turiya es el que queremos descubrir, ¿no? Ese es otro proceso mental. Y luego la memoria. La memoria es muy importante porque con la memoria, los que solo creen en esta vida, pues tenemos unos procesos memorísticos que nos acordamos mentalmente, que aquí se quedan. Esto se llama chitta. Pero también hay otros que se nos olvidan, pero que ahí se quedan, que es el subconsciente. Hay otros más profundos y colectivos, que es el inconsciente. Y hay otros que son de otras vidas que nosotros hemos vivido, que se quedan ahí grabadas, que dentro del yoga se llamarían sanskaras. Que tú ves un disco, ¿cómo se llaman estos? Los discos de antes, los de vinilo. Los vinilos, un vinilo que tienen unas rayitas, eso se quedan las rayitas ahí puestas. Entonces, tú te olvidas de ellas, pero cuando pones una aguja encima de la rayita, suena. Y eso que suena son los vasanas, que es las tendencias que tú tienes en esta vida a actuar según los recuerdos que tú tienes de esas rayas que han quedado grabadas en tu memoria, ¿no? Entonces, todo eso
conforma los procesos mentales. Que esos procesos... Los britis. Los britis. Los britis, Vale. los britis son los procesos mentales, que es lo que el yoga dice que hay que restringir. Y esos britis pueden estar teñidos del dolor o no, que son los klesas. Tú fíjate qué labor tiene el yoga, ¿eh? Entonces, claro, el yoga no es... Me he hecho 50 saludos al sol. Es un proceso mucho más complicado, que efectivamente hay que empezar, ¿por qué? Pues por lo más fácil, hay que empezar por lo más denso, hay que empezar por lo más objetivo, por lo físico, y ir subiendo a lo energético, a lo mental, a lo espiritual, pero claro, mucha gente se queda en que me he quitado el dolor de espalda y ya está, pero el yoga es un trabajo de una vida o de muchas vidas, ¿no? Porque conseguir esto es complicado. Esta es la manera que el yoga explica la mente que hay que restringir para llegar al yoga. Tengo que hacerte una pregunta. Sí, las que quieras. Lo veo en otras tradiciones y me interesa ver cuál es el enfoque yógico. ¿Qué papel le da a los sueños ordinarios, a la lucidez en el sueño, al sueño profundo, la tradición hindú? Porque, claro, estamos hablando de estados de conciencia que no se suelen reconocer como tal. ¿Cuán importantes son? Si quieres otro día lo hablamos con más profundidad, pero por saber un poquitín, más que nada porque lo has nombrado. Sí, bueno, te puedo dar hombre, cada darsana lo ve de una manera teñido, de una forma un poquito con su pequeña diferencia, ¿no? Quizá la que yo más conozco y quien más habla de esto es el Advaita Vedanta. Vale. El Advaita Vedanta, pero también el Sankhya nos habla de estos estados de conciencia, ¿no? Entonces, son como diferentes estadios por los que pasa el ser. El ser. Entonces, un estadio es el estado de vigilia. Es este en el que estamos tú y yo hablando. Que nos creemos, todo el mundo nos creemos que es lo real. Y que lo demás es ficción. ¿Sí? Entonces nos quedamos aquí, en este estado de vigilia. Este estado de vigilia es mental. Es la mente la que lo crea y es la mente la que lo dirige. Yo estoy hablando contigo, estoy utilizando mi mente, estoy viendo el ordenador, me estoy viendo la cara ahí, etc. Luego llega un momento en el cual nos dormimos y dentro del sueño hay una primera fase que hay un sueño con sueños. Cuando estamos dentro del sueño, es tan real como ahora tú y yo que estamos en este estado de vigilia. Lo que pasa que en ese sueño, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el cuerpo está dormido y lo que funciona es una mente, pero una mente más bien subconsciente, que lo que está haciendo es crear una realidad que normalmente la configura con lo que ha pasado en el día, con los problemas que tiene, con lo que ha pasado en otras vidas, con los recuerdos, etc. Y crea una historia tan real como la que estamos viviendo tú y yo ahora. Sí. Simplemente cuando te despiertas, dices, uy, era un sueño, era irreal. Bueno, pero no. Mientras estabas en el sueño, era tan real como lo que estamos tú y yo ahora, ¿no? Claro. Entonces, importancia, bueno, pues eso es un poco de la ciencia, de cada filosofía, la importancia que tú le quieras dar, pero efectivamente es una creación de ciertos compromisos mentales que tú tienes y de ciertas preocupaciones, o sea, es una creación de tu mente, no es una creación de tu mente. Y luego viene un estado de sueño profundo que es absolutamente necesario para que podamos descansar. En el sueño profundo, ¿qué es lo que ocurre? El prana continúa trabajando para que el cuerpo no se muera, pero la mente desaparece. Podemos decir, es lo que quiere el yoga, que la mente desaparezca. Pero es que desaparece la conciencia. Entonces, la conciencia, el darse cuenta, el saber, eso desaparece. Pues incluso desaparece el sentimiento de yo. Claro. Yo desaparezco. Entonces luego vuelve otra vez el estado de sueño, me vuelvo a meter en la historia del sueño y me vuelvo a despertar y digo, uy, qué bien he dormido hoy.
Ese estado de sueño profundo es absolutamente necesario para descansar. Si no Mm. tienes sueño profundo, no descansas. Porque el peso del pensamiento y el peso del yo es un peso enorme el que tenemos que soportar. Y se soporta en la vigilia y en el sueño con sueños. Y ahí lo sueltas, descansas. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Y lo más importante de todo esto, que es lo que se nos olvida normalmente, que hay un testigo. Y ese testigo es la conciencia. Y a esa conciencia es a donde queremos llegar. Y la conciencia es la que se da cuenta de que yo soy el que ha transitado por el estado de vigilia, el que ha soñado que estaba en el Caribe tomando el sol, el que se ha dormido profundamente y ha perdido la conciencia de sí mismo, y el que se ha vuelto a despertar. Y dices, anda, yo soy ese. No soy el de la vigilia, ni el del sueño, ni el del sueño profundo, sino soy todo. Y ese es Turilla. Eso es un Claro. poco, es muy resumido, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es súper interesante porque, claro, precisamente esa reconciliación con el hecho de que perdemos la yoidad en el sueño profundo es una lección que he observado en el estudio de muchas tradiciones. Me acuerdo, un libro extraordinario que os recomiendo a todos, que es Los yogas tibetanos del sueño. Y habla mucho de esto, ¿no? Habla de lo que ellos llaman el sueño de la luz clara, que sería ese estado que incluso trasciende ya el sueño profundo, en el que Claro. hay pura conciencia, es pura luz, dentro de ese estado tan de tal vacuidad. Y claro, recuerdo, me parece que era en ese o en el libro tibetano de la vida y la muerte, donde se hablaba de que el sueño profundo es creo que era una 60ª parte de lo que vamos a experimentar en la muerte física. Pero que claro, ahí está, o sea, es decir, cuando uno duerme profundamente, su yoidad desaparece, pero él no. Entonces ahí cabría la oportunidad de preguntarse, oye, ¿y si en la muerte sucede algo similar, aunque de una forma muchísimo más profunda y potente? Bueno, lanzo la pregunta para los espectadores, pero conviene, ¿no?, formulárselo. Retomamos, si quieres, el tema de los Yoga Sutra, pero quería hacer este pequeño paréntesis de 5 minutitos sobre el tema del sueño, porque es algo que me interesa mucho. De hecho, últimamente estoy investigando sobre ello. Incluso aquí en el canal he tenido entrevistas con algún onironauta, ¿no? Gente que tiene la capacidad de vivir con plena conciencia los sueños. Y es un tema interesantísimo. Bueno, yo he trabajado mucho, ahora estoy muy metido en el camino de la Advaita Vedanta, del Sivaísmo, estoy muy metido en seguir la enseñanza de Swamiji, pero bueno, yo tengo unos años, yo he trabajado mucho los sueños lúcidos, Eso es. me he salido de mi cuerpo, he hecho muchas experiencias, he tenido encuentros en otros espacios. Y bueno, pues es otro trabajo, ¿no? Es otro tipo de trabajo muy interesante. Muy interesante, muy interesante, sí. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos esto? Y bueno, nos lo dice Patanjali, pero nos lo dice también la Bhagavad Gita. Y esto se consigue, o sea, la restricción de los procesos mentales se consigue a través de abhyasa y a través de vairagya, que son dos palabras muy importantes dentro del yoga, que son como las dos alas que te van llevando, ¿no? Abhyasa, vairagya. Abhyasa y vairagya. Y abhyasa es la práctica y vairagya es el desapego. Los siguientes sutras, porque, bueno, no quiero incidir más en esto, en lo que son los procesos mentales, que están entre los sutras 12 y entre los sutras 7 y 12, pero luego ya, a partir del 12, nos habla de abhyasa y vairagya. La práctica, abhyasa, debe ser una práctica larga, durante largo tiempo, debe ser ininterrumpida y debe ser con cierta devoción, con un respeto. Devoción, hay gente que no le gusta la palabra, ¿no? Porque, ya sabes, aquí la religión ha hecho bastantes estragos, ¿no? La religión. Pero yo creo que es la palabra justa, devoción. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora en esta sociedad moderna? Que lo queremos todo ya. Entonces yo, no sé, te lo he comentado alguna vez ya, yo algunas veces veo anuncios que dice, te enseño a meditar en 1 hora. Hombre, claro, hombre, vamos a ver.
A meditar no se aprende nunca hasta que no te iluminas de una manera definitiva y ya no tienes que utilizar la meditación. Pero la práctica tiene que ser larga. ¿Qué es lo que le ocurre a la gente? Que le dices, yo por ejemplo a mis alumnos de yoga le digo, esto es para siempre, ¿eh? Yo llevo muchísimo, llevo 30 años haciendo yoga, esto es para siempre. Y la gente quiere las cosas ya. Quiere curarse ya. Si va por algo físico, quiere que se le cure ya. Muchas veces las curaciones pues, son un proceso de sanación muy largos y la gente lo que quiere es tomarse una pastillita que se le pase el dolor y tal, y así las cosas no se curan. No. Entonces, eso es a vías a largo tiempo, de una manera ininterrumpida, porque si no es una práctica que no sirve. Yo practico diariamente, es cierto que hay días que tengo más tiempo y días que tengo menos, pero practico diariamente y tiene que ser de una manera un poco devocional. Sí. Tiene que ser algo que lo tienes devoción, que lo haces por devoción, que te gusta, que lo tienes un respeto, que no lo haces por obligación, que te enamora. Esa es la palabra, claro. Es que te enamora. Claro. Que lo haces porque quieres, porque tú quieres, porque sabes que te viene bien, porque lo deseas. Entonces, cuando es así, es mucho más fácil. Cuando tú haces las cosas por obligación, es mucho más complicado, ¿no? Claro. Es como, y además es que hay cosas que son o sí o no. O sea, tú a una mujer la amas o no la amas. No puedes decir, voy a amar a esta mujer, voy a amar a esta mujer. No. Eso no sale. No. Y luego viene lo que es un poco el desapego. En esta vida moderna también lo que tenemos es un apego a las cosas externas. Que viene un poco por el tema de las clesas que hemos visto antes. Y entonces es un desapego. En primer lugar, a lo que son los objetos. Nos creemos que los objetos son lo que nos dan la felicidad, porque nos lo están vendiendo completamente, continuamente. Cómprate este coche y serás feliz, cómprate una casa en la playa y serás feliz, cómprate todo esto, ¿no? Sí. Ten dinero y serás feliz y tal. Luego, aparte de los objetos, pues bueno, lo que son los pensamientos, las cosas que ocurren, por ejemplo, que mi hijo apruebe las oposiciones y seré feliz, que no sé qué. Y luego, desapego a la mente, desapego a las creencias, desapego a los pensamientos, todo tipo de pensamientos. Sobre todo, empiezas desapegándote a los pensamientos negativos y limitativos, pero luego te vas desapegando incluso de todos los pensamientos. Y dicen que el desapego más profundo, dicen los yogis, dicen los maestros, es el trigunatiti. Es que estas palabras sánscritas no tienen una buena traducción en castellano, en español. Trigunatiti es el desapego a los 3 gunas. Todo prakriti comienza porque toda manifestación de prakriti está bajo la influencia de las 3 gunas. Claro. En unos momentos estás muy bien, muy estupendo, muy tal, en otras tienes mucha actividad y en otras estás muy denso. Todo esto se va combinando. A veces se van uniendo unas con otras y tal, pero eso es prakriti, siempre es así. Cuando tú te vas desapegando de las 3 gunas y de esos 3 estados de prakriti, es cuando se alcanza el verdadero desapego. Entonces, a través de Abhyasa y a través de Vairagya, pues se va logrando esta restricción de los procesos mentales, dolorosos o no dolorosos, para llegar al estado del ser. Repito un poco porque es que se nos va el inicio, que es lo importante y es a donde queríamos llegar, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que son la técnica, ¿no? Continúo. Dale, sí, igual simplemente hacerte un apunte, y es que me llama mucho la atención lo que decías de este estado de trascendencia de las gunas. Y claro, porque a veces
en función del estado de conciencia podemos decir que caemos en una idolatría, ¿no? O sea, es decir, podemos caer en una idolatría de tamas en la que estamos, pues eso, totalmente inertes. O, como bien decías, especialmente yo creo que la sociedad moderna no es tan tamásica, es más rajásica, ¿no? Porque todo es movimiento, todo es actividad, todo es posesión, que eso conduce a lo tamásico. Pero también, claro, y ya sabes que lo nombro siempre en los programas, también podemos caer en una especie de idolatría de lo sádvico, ¿no? De, ¡ay, me ilumino! Mira, justo tengo el sol ahí. Entonces, claro, habría que decir que es trascender todo ello para poder testificar, ¿no? Observarlo desde un estado, no quiero decir elevado, porque estaría cayendo en lo sádvico. Sí. Sino Hombre, de... sí. Dime. No, es que es más fácil llegar a la restricción de los procesos mentales desde un estado sádvico Claro. que desde luego desde un estado tamásico. Entonces hay que ir pasito a pasito. Hay que ir soltando lo tamásico, hay que ir soltando un poco lo rayásico, aunque lo rayásico es necesario. Yo necesito comer, necesito masticar y necesito tragar. Eso es rayas. Necesito actuar, necesito andar. Y poco a poco irme instalando en un estado sádvico, pero claro, hay que trascender ese estado sádvico, porque si me quedo ahí colgado. ¿Entiendes? Y con poco tamas y con poco rayas, pero me quedo ahí en sattva y no trasciendo, que es de lo que se trata. Claro. Entonces de ahí viene el verdadero vairagya, que es el tribunatiti, el trascender los tribunas. Me ha encantado. No conocía, ¿eh? Muy, muy bien traído. ¿Seguimos? Seguimos. Los siguientes sutras nos hablan de lo que es la contemplación. No voy a incidir en esto mucho porque es un poco complicado y tampoco yo lo veo yo muy importante, ¿no? Existen varios tipos de contemplaciones, como es la cognitiva, o sea, las maneras de concentrarse y de meditar, la cognitiva a través de objetos materiales, el vichara, que el objeto material sería el discernimiento del yo, o concentrarme en mi felicidad interior, o concentrarme en mi ser, o tal. Te va explicando varios tipos de concentraciones o de contemplaciones que tú puedes hacer, ¿no? Y luego nos habla un poco en los siguientes sutras de tres conceptos que tampoco me voy a entretener mucho, que es de Ishvara, de Purusha y de Prakriti, ¿no? Entonces, Ishvara son palabras sánscritas importantes. Ishvara sería como poner nombre y forma a Purusha. Porque hay gente que el Purusha no lo asimila, no lo entiende. Es como a Dios, pues hay que ponerle una forma y hay que ponerle en un altar y hay que ponerle una barba y hay que ponerle un tal, ¿no? Pues entonces a Purusha, pues a veces hay que ponerle un nombre y una forma y muchas veces se le llama Ishvara y tal. Y luego está Purusha y Prakriti, que ya lo hemos visto un poco lo que es. Purusha es el absoluto, es esa manifestación, esa conciencia absoluta, y Prakriti es la manifestación de ese Purusha que se puede ir densificando. Pero tú dentro de ese Prakriti puedes irte colocando en los diferentes niveles de Prakriti y cuanto más elevado estés en el nivel de Prakriti es como que tienes una conciencia más expandida y vas a ver con más amplitud. No es lo mismo ver desde el cuerpo físico, claro, que ver desde una mente tal, que ver desde una mente sádvica, que ver desde una mente cósmica o que ver desde una mente tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al Om, que es el Sutra 27. Vale. Entonces, la primera manifestación de Prakriti es el Om, que es el Pranava. Es decir, Purusha dice, me voy a manifestar. Y hay una primera vibración. ¿Y cuál es la primera manifestación de esa vibración? Un sonido. ¿Y cuál es ese sonido? El Om. ¿Por qué? Pues porque nos lo dicen los Vedas y porque el Om lo contiene todo. ¿Y ese Om qué es lo que contiene? Pues contiene todos los sonidos. ¿Qué es qué significa contener todos los sonidos? Significa contener
todas las diosas de todas las letras, de todos los sonidos que van a conformar las diferentes palabras, que van a conformar las diferentes frases, que van a conformar los conceptos, que van a conformar las ideas, que van a establecerse en la mente y que van a hacerle a uno darse cuenta de que esto es un árbol o esto es un ordenador o tú eres tú. Entonces, claro, si tú te quieres hacer un camino desde donde estás, que estás en el cuerpo y un poquito en la mente, y quieres hacer un camino hasta el absoluto, hay que ir ascendiendo, 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 y puedes utilizar ese Om, que es la llave que te abre la puerta para entrar directamente en Purusa, porque ese Om lo tiene todo. ¿Sabes? El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Claro, si lo dicen todas las tradiciones, incluso la cristiana, o sea, todas. La Cábala dice que la Aleph, que era la primera letra, se plantó ante el santo de los santos, o sea, todas. Y te vas al chamanismo y es formidable cuando vas viendo que, de hecho, mira, hace poco, a raíz también de nuestra charla, estuve leyendo varios textos, ¿no? Algunos como el Yoga Sutra y luego algunos tratados como el Mientras los dioses juegan, de Alain Danielou, que sé que es un indólogo muy polémico y tal, pero bueno, hay cosas muy bonitas. Sí. Y al término de ese libro, para mí eso fue súper emocionante, porque no me acuerdo de qué tratado hablaba, ay, ojalá pudiera recordarlo, pero me recordó muchísimo a lo que indagué en otras tradiciones, cómo se habla de la importancia que tiene el lenguaje. La mística del lenguaje, ¿no? Y cómo en el caso del sánscrito, los 54 caracteres y cómo la divinidad crea a través de la vibración. Es impresionante. Es que es impresionante. O sea, cuando lees en otras tradiciones, y siempre hago un poco de sincretismo porque reconozco que tengo esa afinidad para ir encontrando, bueno, pues ciertos puntos en común que a mí me ayudan en mi viaje, ¿no? Tengo ese carácter integrador. O sea, mi ascendente en Géminis, hablando de la astrología, me lleva a ello. ¿Qué le voy a hacer, Ángel? Entonces, claro, también, mira. Sí, y bueno, efectivamente, o sea, el lenguaje es esencial, es la fuente de los conceptos, y el lenguaje, si tú lo ves como compuesto por la divinidad de las Devis, de las diosas que van conformando las letras, que son la primera emanación del dios o del Purusa o de Shiva o de tal, pues claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Por eso de ahí viene el silencio que está escondido detrás del Om y la palabra que hay que utilizar con discreción, en su justa medida, siempre con precisión, siempre con respeto. Es tan importante la palabra que... Sí. Ahí está. Porque la palabra es la emanación del silencio, que es... el silencio es la manifestación del absoluto. Ahí tenemos ese gran libro de Swamiji, Mauna, sí. el silencio, que me parece una auténtica delicia. Sí. Es precioso. Yo lo he leído varias veces, unas cuantas. Y tuve la suerte de ayudarle a presentar en Madrid y aquí en Segovia. Sí. Mira. Sí. Bueno, pues ahí estamos. Este es el Om, el Yapa y tal. No me puedo entretener mucho. Del Sutra 30 al 40 nos habla de los obstáculos, porque Patanjali ya va entrando un poquito en lo que es la práctica, todavía no. Pero nos habla de los obstáculos para alcanzar este estado de samadhi o este estado de restricción de lo que son los procesos mentales, ¿no? Son 9, que son, los voy a leer porque si no, igual alguno se me pasa. Son la enfermedad. La enfermedad física, lógicamente, si tú estás enfermo, vas a estar preocupado por tu enfermedad y va a ser difícil entrar en meditación, ¿no? Claro. La apatía, la duda, la negligencia, la pereza, la avidez, el error, la falta de iniciativa y la inconstancia. La modernidad, en definitiva. Claro, la modernidad. Todos estos obstáculos vienen acompañados por el dolor, la depresión y la respiración espasmódica.
Cuando nosotros tenemos algo de esto y no podemos practicar, porque no podemos practicar y no podemos ir al origen, aparece el dolor, que puede ser mental o puede ser físico, la depresión que se manifiesta luego físicamente, y viene una respiración espasmódica, se nos olvida respirar. Te digo, en mis clases de yoga, sobre todo a la gente que tiene algún año más, lo que me cuesta enseñarles a respirar. Cuando todos venimos respirando así, que no nos enseña nadie a respirar, las señoras, pues tengo más señoras que señores, ¿no? En yoga. Las señoras digo, vamos a ver, respira. Sí, lo sabré. Sí, es todo al revés, completamente. Totalmente. Entonces, claro, la respiración cambia. El cuerpo, no, la energía que entra en el cuerpo no entra como tiene que entrar, con lo cual el cuerpo enferma. Y seguidamente, nuestra mente con este tipo de respiración se altera. Entonces, claro. Esto me resulta emocionante, Ángel, ¿eh? Luego te digo por qué digo. Todo esto son los obstáculos que tenemos, que simplemente hay que ser conscientes de ellos. Claro. Saber que son lo que no nos permite llegar al yoga, lo que no nos permite llegar al samadhi, lo que no nos permite llegar al kaivalya, lo que no nos permite llegar a moksha o lo que no nos permite llegar a la liberación. Y si me permites, y me voy a poner más terrenal, sí, por lo que atañe a mis clases, y lo que no nos permite cantar. Y la vida puede ser un canto. Claro. Fíjate, si hablo con un devoto del yoga, la importancia que tiene para vosotros cantar los mantras, pero te escuchaba, no te puedes hacer una idea, perdón, no te puedes hacer una idea de lo que a mí me cuesta insistir. De hecho, es lo primero que digo en mis clases. Cuando me vienen alumnos, lo primero que, porque ya sabéis que soy profesor de canto, lo primero que digo es, tienes que aprender a respirar costodiafragmáticamente. Si no respiras relajado y bajo, no va a haber canto posible. Es imposible. O sea, es decir, como no actives tu diafragma y no lo lleves a los centros, en nuestro caso lo podemos hablar, a los chakras inferiores, porque para cantar tienes que conectar con todos, con los 7 chakras. Si quieres cantar, evidentemente, en condiciones. No se trata de hacer, no hay manera. No, eso no. Estamos hablando de cantar, cantar. Sí. Tienes que ir abajo. La retención es importantísima. Sí. En canto. Como no haya retención, que no me acuerdo ahora del término en los pranayamas, no me acuerdo cómo se llama ese término intermedio. Kumbhaka. Kumbhaka. Pues el Kumbhaka es importantísimo en el canto. Tienes que cantar sobre Kumbhaka. O sea, si no hay... O sea, no hay. Y sobre eso. Entonces, me ha resultado emocionante escucharte, porque, claro, siempre aludo a ello, a esa importancia que tiene. Y, claro, en mi caso, cuando bueno, no aprendí, porque no es que no he aprendido a cantar. Enseño a cantar porque sigo aprendiendo. A mí me emociona este arte, es lo que me da la vida. Y lo vinculo a todo. Lo vinculo a la vida. Empiezas a conectar con partes más inferiores de ti y más interiores, y todo eso te abre, vamos, a un mundo absoluto. Es impresionante. Claro, o sea, y permíteme extenderme un poco en esto, porque, claro, para mí cantar no es solamente mi oficio, es mi enorme pasión. O sea, es algo que a mí me realiza. Pues, claro, te escuchaba y digo, esto lo tengo que coger y lo tengo que comentar. Pues así es. Y en el yoga pasa un poco lo mismo. La gente se queda en la superficie y si el yoga no se enseña bien, pues no se hace yoga, se hace gimnasia. Pero yo creo que es en todo, en cantar es esencial. No sé, yo cuando era joven era profesor de natación y ahora la gente quiere nadar sin saber respirar. Es que primero hay que saber respirar antes de aprender a nadar, porque si no, nunca vas a saber nadar bien. Ahora la gente quiere todo, la gente quiere entretenimiento, quiere todo ya. Claro, entonces, bueno, sí, es importante, es muy Madre importante. Mía. Y bueno, pues ahí tenemos los obstáculos, los obstáculos que existen, que van en contra de Abhyasa y Vairagya. Tenemos el Om, que es la puerta que nos lleva a tal, y tenemos dónde queremos ir, que es ir al Samadhi. Y estamos acabando el primer pada, que no quiero alargar esto mucho, lo estamos acabando.
Sutras del 41 al 51, 10 sutras que nos hablan del Samadhi. Este libro se llama Samadhipada, y todos los sutras anteriores, los 40 sutras anteriores, nos han venido a explicar qué es el yoga, por qué necesitamos hacer yoga, cuáles son exactamente esos procesos mentales, qué es el dolor, lo otro, tal. Nos han explicado todo esto para llegar a donde estamos. ¿Y dónde estamos? En el Samadhi. ¿Y qué es el Samadhi? La absorción. ¿La absorción en dónde? En Purusha. Entonces, simplemente nos cuenta lo que es ese Samadhi. Y ese Samadhi, pues es pues sencillamente eso. Y nos habla de dos tipos principales de Samadhis, vale, que es el Savikalpa Samadhi o el Nirvikalpa Samadhi. El yoga utiliza una técnica y utiliza un método, utiliza mucho lo que es la concentración, que es el paso previo, eso ya lo veremos el próximo día, los 8 vale. pasos, el paso previo a la meditación en el yoga, en otras disciplinas no, sería la concentración. Entonces, en el Savikalpa Samadhi utilizamos una concentración en algo. Y esta concentración puede ser, pues, puede ser en objetos toscos o en objetos sutiles. Por ejemplo, yo me puedo concentrar, hay gente que le resulta muy fácil concentrarse en una foto de Swami, ¿no? De su maestro. Mira a Swami, se concentra en él, le mira a los ojos, tiene una devoción por él, tal. Se concentra, los pensamientos desaparecen y es como entrar a través de los ojos de la foto de Swami, como entrar en él y nos va a ayudar a entrar en el estado de Samadhi. Otros que son más sutiles, por ejemplo, si nos vamos al cuerpo sutil, nos podemos ir a la respiración, que eso la utiliza mucho el budismo, ¿no? Entonces nos concentramos en cómo entra el aire, cómo sale el aire, en algo sutil, que no es un objeto, ¿no? Y eso... Los Yoga Sutras nos hablan de 3 niveles, un nivel verbal, un nivel objetivo o un nivel conceptual de ñana, pero bueno, no quiero entrar mucho en esto porque lo complicaría mucho, pero este tipo de concentración nos va a llevar al Savikalpa Samadhi, que es la absorción a través de un objeto de concentración. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que queda lo que es una pequeña semilla, y que normalmente este tipo de Samadhi es temporal, ¿no? Porque cuando tú dejas de meditar, vuelves al mundo, vuelves a la tierra, tal y cual. Y luego está lo que se llama el Nirvikalpa Samadhi, que es, al principio te concentras un poco en la realidad objetiva como un todo, ¿no? Pero en realidad no te concentras en nada. Eso hay gente que tiene mucha facilidad para hacerlo y hay gente que le resulta imposible. Y es sentarse a meditar. ¡Plof! La mente se queda vacía y entras en la meditación. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahí? Consecuencias. Si tú meditas muy a menudo durante largo tiempo, Abhyasa, Vairagya, durante largo tiempo, lo que va ocurriendo es que esos sanskaras, lo que son esas rayitas que quedan en el vinilo grabadas, se van borrando, van desapareciendo. Claro. Y entonces las tendencias también van desapareciendo. Y entonces eso que es momentáneo y que se produce en el momento de la meditación, se va estableciendo. Y llega un momento en el que ese establecimiento, pues no es un ratito y no es un día y no es 2, sino que de repente es ¡plaf! Y se establece para siempre. Y entonces eso es el Nirvikalpa Samadhi, que es el estado que tienen los Jivanmuktis o esos seres liberados en vida que están desapegados, tienen absoluto... tienen el viveka, tienen la vairagya, tienen el discernimiento, tienen la conciencia, saben en todo momento quiénes son, de dónde vienen, a dónde van,
Ahora, claro, si tienen que apretar un botón del ordenador, saben que tienen que apretar el botón de un ordenador. O sea, eso no quiere decir que no estén en el mundo, Eso pero es. saben quiénes son y saben que no son este cuerpo y este señor que ha apretado el dedo para tocar el botón del ordenador. Saben que son el ser absoluto. ¿Qué tal? Saben que estas cositas que pasan en el mundo, pues que son cosas que pasan en el mundo, que son el juego de Shiva, que son cosas de la mente y que no les afectan para nada absolutamente. ¿Entiendes? Y entonces, claro, eso es alcanzar el yoga. ¿Has conocido seres así? Sí, claro, yo para mí Swamiji es un ser liberado. Y Claro. hace unos días he estado en Granollers viendo a Ama. Ujú. Y bueno, pues Ama ya te conté, mi hermano pequeño lleva allí 18 años con ella Mm. y hay seres liberados que viven en vida, Ramana Maharshi, que ya han muerto, han dejado el cuerpo, Swami Muktananda, el maestro de mi maestro, hay muchos, ¿Qué, bueno, qué no se es que haya siente? muchos, no hay muchos, pero tú si estás abierto, Mm. cuando te acercas a un ser de este calibre, lo reconoces, si estás abierto. Y cada uno es cierto que cada uno de nosotros, como tenemos una estructura y unas tendencias y unas limitaciones, pues a lo mejor cada uno en un primer momento conectamos con uno o con otro, ¿no? Pero en un momento dado, un ser de este tipo es quien te abre la conciencia, quien te despierta, quien te dice, tú no eres eso. Y quien te abre al conocimiento y quien te empieza a enseñar las cosas de una manera distinta de como tú las habías estudiado. Y quien te abre a un mundo de devoción que yo nunca he sido alguien devoto y, ¿no? O sea, y te transforma y te cambia la vida. Porque, claro, emiten una fuerza, un Eso poder lo y una energía que dices, ¿pero esto qué es? Lo que pasa que también, claro, si tú tienes tus sanskaras muy tendentes, es muy fácil cortar y decir, meterte en ellos y decir, me voy al fútbol que yo no quiero saber nada de este lío, menudo follón. O no te llama nada. Cada uno viene aquí a este mundo con sus tendencias, con sus... Entonces, unos van a clase de yoga y van a clase de yoga con un profesor que entra en las profundidades del yoga y otros van a clase de yoga con un profesor que hace gimnasia en el gimnasio, Ujú. ¿sabes? Y otros, ¿sabes? Cada uno Bueno, tiene su... Pero que no estoy diciendo que nada sea mejor ni peor, sino que no cada te uno entiendo. está en ese Eso nivel es. de lo que es la manifestación en un punto o en otro, y te llaman Claro. unas cosas o te llaman otras. Ese es el concepto que quería llegar. Claro, hay un llamado. Mi maestro siempre dice que uno cuando prueba el sabor de lo sagrado ya no hay vuelta atrás. Pero eso no significa que porque no haya vuelta atrás tenga que haber un gran adelante. No se puede quedar precisamente, bueno, pues oye, en una práctica que en este caso, bueno, pues puede ser alusiva a un jata, pero luego otra gente pues se les puede despertar, como es mi caso, un ñana, ¿no? O sea, más devoción por el conocimiento. Lo que pasa es que yo precisamente no me considero un ñana. O sea, yo en mi caso el conocimiento lo veo con gran devoción, como lo que tú me comentabas antes. O sea, para mí el amor es imprescindible. Entonces, claro, ahí es donde ya uno quiere, si quiere alcanzar ese estado disolutivo, yo no digo para nada, en absoluto lo he logrado. He tenido simplemente, te puedo decir, escuchándote, ahora interpreto bastante bien lo que me sucedió en septiembre del 2020, que tuve unos retazos, alguna vez lo he comentado en algún programa, ¿no? Meditando precisamente, bueno, pues fui como remontándome en ese neti-neti, que poco a poco pues me fue llevando a un estado de como, mira, te lo puedo contar rápidamente, me pasó lo siguiente, estaba dentro de ese estado de absorción interior, pues empecé a razonar sobre, bueno, y te he hablado sobre el que estoy, previamente ha sido un árbol, y este árbol ha tomado su alimento de las sales minerales del suelo. Es como que te va remontando, ¿no? En aquello que te estaba cogiendo en ese momento, y entonces hubo un momento en el que ¡pum! Fue como ¿sabes? Como un estado de... Lo recuerdo como un estado de absoluta negritud, como un negro enorme, 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 pero curiosamente, ese estado de gran vaciamiento no era, lo que tú decías antes, no era la nada. Era
como si fuera sonriente, como si fuera compasivo, como si fuera amoroso, y duró 4 o 5 segundos. Luego, lo que dices tú, ¿no? Ese cataplaf se produjo y la imagen que me vino después de ese estado de vacío fue como ramitas, pero no eran ramitas. Me acuerdo que la sensación que me dio era como si fueran los típicos cables de cobre por los que se conduce la electricidad, pero tenían hojitas. Y a partir de ahí fui otra vez volviendo a mi ser. No he vuelto a tener una experiencia así, ¿eh? O sea, recuerdo que me impactó tanto que no he vuelto a ser el mismo. Y entonces, claro, en ese... siempre me retrotraigo ahí. Y me da por reflexionar y decir, ¿sería capaz de sostener ese estado de conciencia en mi vida diaria? Ahora mismo te puedo decir que no. No. Pero... Bueno, no lo sé. Tampoco hay que quedarse con lo que es lo externo, con lo que son las formas, sino con ese estado interior de dicha y de plenitud y de tal, que es lo importante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces en la meditación se da mucha importancia a lo que se ve, a las visiones, a tal y cual, y porque ahí de alguna manera siempre hay un poco de mente. Claro. ¿No? Y luego hay una memoria que es lo que recuerda. Y luego se le olvida lo importante, que lo importante es el fogonazo de dicha. Y esa dicha es la dicha que tenemos dentro. Esa es la dicha que es de verdad la que tenemos dentro, no la que alcanzamos desde fuera. Lo de fuera simplemente a veces nos despierta para que esta dicha interior despierte. Pero lo de fuera son objetos muertos que simplemente actúan como espejos para que esta dicha interior despierte. Entonces, bueno, yo creo que hemos hablado bastante, Javi, yo estoy encantado. Tú verás, pero el próximo día podríamos entrar un poco en lo que es la técnica, los 8 pasos. Que los 8 pasos de los Yoga Sutras de Patanjali son los más conocidos, pero también un poco de este conocimiento un poquito erróneo e ilusorio que habla el primer pada de los Yoga Sutras, porque yo creo que hay que tener un conocimiento profundo para hablar de estos 8 pasos. Vale. Que el yoga se sostiene desde el primer paso hasta el último. El primer paso es ahimsa. El primero, el levantar el pie, es ahimsa, es no violencia. Y luego ta. Y mucha gente quiere saltarse los pasos y llegar al samadhi sin dar los pasos anteriores. Entonces Patanjali en eso es muy claro, vamos con los pasos, uno, otro. Y es muy interesante y es un poquito más fácil. Yo he tratado de contarlo hoy un poco así, de una manera distendida, pero tiene una profundidad, el primer pada de los Yoga Sutras, impresionante. Y cuanto más profundizas, más profundo es. Más profundo es. Es infinito. Sí. Es infinito. Pues Ángel, ha sido un absoluto placer. Yo creo que nos ha quedado un programa, vamos, estupendísimo, con muchas ganas, de hecho, de tener lo que es la segunda parte. Y como siempre, bueno, pues a los espectadores esperamos que os invite a profundizar en estas herramientas que, bueno, yo creo que más que sobradas pruebas de que son, para mí al menos, fundamentales para transitar esta época tan compleja que estamos viviendo como humanidad y que nos hace reencontrarnos en esencia con nuestra esencialidad. Así que millones de gracias, gratitud como siempre y nos vemos en la próxima. Pues nada, muchas gracias a ti, Javi. Para mí ya sabes que un agradecimiento el poder estar aquí y un placer el poder hablar de estos temas que realmente me fascinan y son mi vida ahora mismo. Así que Shiva, hasta el próximo día. Hasta pronto, nos vemos. Gracias a los espectadores también por estar ahí. Gracias a todos. Seguimos surfeando. Un abrazo. Un abrazo.